Hermanos, nuevamente les saludo en el amor del Señor. Para mí es un privilegio estar aquí. Eh, Después de mucho tiempo, volver a predicar. Digo volver a predicar porque estuve con licencia durante largo tiempo, entre que me fracturé una mano, después pasaron otras cosas y al final han pasado varios meses. Pero esta sensación de que uno está no solamente de la presencia de otras personas, sino en especial delante de la presencia del Señor, genera un terror, un dolor de guata, tener que hablar la palabra de Dios. Y es justamente eso lo que el Señor quiere con nosotros, que podamos sentir por un lado terror, porque Dios es un Dios santo, justo, recto, pero por otro lado un temor amoroso, porque nuestro Señor es perdonador, es un Señor amoroso, es un Señor que nos abraza y que está con nosotros. Bueno, para los que no me conocen, yo soy pastor de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Hace pastor ya hace unos 4 años aproximadamente. Tengo una pequeña hija una niña que andaba corriendo por ahí, y mi amada esposa que fue a acompañarla con los niños. Y sin más, quiero que ustedes puedan buscar en su Biblia Esdras capítulo 6, versículos del 13 al 22, y vamos a leerlo todos estos versículos completos. Esdras del 13 al 22. Voy a ocupar la versión Reina Valera 1960. No sé qué versión usan aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿La Santa? Bien, la escritura dice así. Muchas gracias, hermano. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y levaduras 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Oremos al Señor. Padre, tú eres santo, tú eres justo y tú eres recto. Recién recordábamos esta verdad. Y nosotros somos pecadores, somos inmundos, Señor. No merecemos de un amor tan grande, de un perdón tan grande, pero lo has hecho. Recién leíamos el Catecismo Menor que afirmaba derechamente que nuestro Señor intercede por nosotros constantemente. Por lo tanto, no tenemos nada más que hacer que alabar su santo nombre, porque nuestros pecados han sido perdonados. Es por eso, Señor, que en este tiempo queremos oír su voz, que no sea yo hablando, sino que sea su Espíritu Santo hablando a los oídos, a los corazones y a las manos de mis hermanos, para que cada uno de nosotros pueda poner en práctica lo que usted quiere hablar, Señor. Bendíganos, Padre, y que ojalá podamos poner atención a lo que usted nos quiere decir.
Le pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Anoche lo pasamos bien, ¿cierto? Nosotros no pudimos estar mucho rato, lamentablemente, porque justamente nuestra hija se enfermó brevemente. Y bueno, da la casualidad que por la providencia del Señor, algo poco común es que nuestra Amelia se enferme. No sé si a ustedes les ha pasado, pero los niños de 2 años, 3 años se enferman comúnmente. Pero nuestra hija no pasa por eso. Y cuando pasa, nosotros no tenemos los recursos de conocimiento, me refiero, estos recursos para poder saber qué hacer, así que lo primero que hacemos es ir a médico. Aquí creo que casi todos o todos, no sé, tienen hijos, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que cuando uno va a médico, el médico que estudió por años, que pasó por hartas cosas, que se quemó las pestañas estudiando, lo primero que hace es, ok, tú tienes esta enfermedad y para esa enfermedad tú necesitas este medicamento y este medicamento. Y por supuesto, si nosotros hacemos caso al médico, vamos a sanar rápidamente. Si no, puede que a lo mejor incluso hasta nos hagamos inmunes y finalmente terminemos más enfermos de lo que estábamos. Bueno, algo parecido ocurre cuando cualquiera de nosotros está enfermo, ¿cierto? El médico no solamente te diagnostica una enfermedad, el médico lo que quiere es que tú puedas hacer caso y que tú puedas sanar. Esa es la intención, que tú puedas cumplir con cada uno de los medicamentos en los horarios prudentes, en las horas que tú te puedas despertar a medianoche, tomarte la medicina y que puedas sanar lo antes posible. Y haciendo un símil, el pueblo de Israel también estaba enfermo. Este texto que acabamos de leer recién da no sé si la casualidad, pero da la ocasión que muy pocas personas leen los textos que no entienden. Si yo le hablo, por ejemplo, del libro de Juan, ustedes van a decir, sí, Juan, no sé, 3:16, no sé, Juan 1:1, ya lo sabemos, lo reconocemos. Pero si les digo, ya, vamos a Esdras, sí, algo pasa, algo ocurrió. Bueno, el pueblo de Israel justamente estaba enfermo. No de un virus, no de una bacteria, ¿cierto? Que nosotros tenemos miedo de que una bacteria le entre a nuestros hijos, sino que había algo mucho más profundo. Y la enfermedad que ellos tenían se llamaba desconfianza en Dios, desobediencia a Dios. Aun cuando el Señor los sostenía, ¿cierto? Ellos persistían en su mal, porque no querían escuchar al médico de médicos. Es tan absurdo como lo que nosotros hacemos. Cuando no queremos escuchar al médico que tiene razón, que ha estudiado, que ha pasado años, es igual de absurdo que el Señor que los creó, que los sostuvo, que los sostiene, que los perdona y seguimos sin hacerle caso. La enfermedad del pueblo era justamente hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Pero incluso en medio de la rebeldía que ellos tenían, el Señor seguía permaneciendo fiel a su pacto. ¿Han escuchado de la teología del pacto, cierto? No es que usted tenga que hacer un pacto y, ¿cierto?, entregar su dinero y el Señor se lo va a multiplicar por 100, sino que tú tienes que confiar en lo que Dios dijo. Cuando en el Antiguo Testamento nosotros encontramos en la Biblia la palabra Jehová, en el original no lo van a encontrar, pero fue una forma de distinguir cuando aparece el Dios del pacto en el Antiguo Testamento. Cuando aparece la palabra Jehová, recuerden esto, es un Dios que promete y cumple. Jehová, el Dios que promete y cumple. Jehová, el Dios que dice, yo lo voy a hacer y lo va a hacer, independiente de ti, independiente de mí. Cuando una persona enferma ignora las indicaciones del médico, la enfermedad avanza, los dolores avanzan, los dolores empeoran, y eso fue lo que sucedió con Israel. Su resistencia a obedecer a Dios trajo como resultado más dolor, más angustia, más sufrimiento, más desesperación. Y dime tú, ¿acaso esto no es lo que nos sucede a nosotros constantemente? ¿Acaso cuando tú te desesperas, cuando te enojas, cuando te molestas, cuando andas triste, no es porque es culpa de nosotros? Hasta los mismos psicólogos han encontrado en investigaciones que los que tienen la culpa de que tú estés triste es culpa tuya, pero no te lo dicen de esa manera, por supuesto. Es culpa nuestra porque somos nosotros los que no permitimos que el Señor trabaje en nuestro corazón
para que tú puedas ser transformado, para que tú puedas ser cambiada, para que tú puedas profundizar en la verdad del Evangelio. Pero aquí hay una diferencia maravillosa. Cuando nosotros enfermamos, nosotros tenemos que buscar al médico, ¿cierto? Cuando tú te enfermas, tú te tienes que estar llamando, no, a ver, el médico, no sé, Juan Perico Pérez Los Palotes no está, ya, vamos con el siguiente, ya, no sé, Rodrigo de las Mercedes tampoco, ya vamos con el siguiente, y tienes que llamar y buscar y seguir buscando, y a lo mejor ese médico no es recomendable, a lo mejor ese médico no es el que tú esperabas. Pero a diferencia de los médicos, el Señor es distinto. Tú no tienes que hacer fila, tú no tienes que buscar, tú no tienes que pagar, tú no tienes que esperar hasta una fecha. A lo mejor voy a poder buscar al Señor, no sé, el 4 de octubre, creo que tengo hora, como a las 4 de la tarde con el Señor. El Señor lo único que dice es, ven a mí, acércate a mí, confía en mí. Como dice Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Ese era justamente el contexto en el que se encontraba Israel. Habían pasado 16 años de pausa en la reconstrucción del templo. Sin embargo, una vez más Dios demostró su misericordia. El pueblo de Israel ya había sido destruido, el pueblo de Israel ya había sido llevado cautivo, el pueblo de Israel había sido masacrado, pero aún así seguían en su porfía. Y el Señor mueve el corazón de un rey impío. ¿Y qué hace? El pueblo de Israel se aleja del Señor. No, pero vamos a construir el segundo templo para alabar al Señor. Y el pueblo de Israel se vuelve a alejar y pasan de nuevo otros 16 años. Pero el Señor dice, bueno, yo te elegí, yo te amé. A diferencia de lo que podría ser tu esposo, tu esposa, de lo que yo mismo hago con mi esposa, el Señor te llama, te vuelve a llamar, te vuelve a perdonar y te vuelve a buscar y te vuelve a llamar y te vuelve a recoger y te vuelve a limpiar. El Señor no se rinde. Este mundo te dice, bueno, si te perdonan 4, 5, 6 veces, no, ya, listo, aléjate nomás. Pero el Señor dice, yo prometí que te voy a seguir perdonando y lo voy a hacer hasta el final de los días. Y es por eso que el Señor le receta a través del médico Ageo y el médico Zacarías, que son los profetas que aparecen aquí, 3 medicamentos que quiero que ustedes puedan recordar. El primer medicamento que le recomienda es el medicamento de la confianza. Una pastilla todos los días de 10 miligramos. El segundo medicamento, el medicamento de la unidad. Y el tercer medicamento, el medicamento del gozo. Confianza, unidad y gozo. Vamos con el primer medicamento, de los versículos 13 al 15. Tatnai. ¿Habían escuchado ese nombre alguna vez? ¿Se recuerdan del nombre de Tatnai en el Antiguo Testamento? Difícil porque aparece una sola vez y son en el capítulo 5 y capítulo 6 del libro de Esdras. Tatnai era una especie de buen ciudadano. A diferencia de lo que nosotros podríamos ser, a diferencia de lo que muchos de nosotros somos, lamentablemente, Tatnai, a diferencia de nosotros, era un excelente ciudadano. No era cristiano, no era judío, pero aún así hacía lo que era bueno. Él le hacía caso al rey, él buscaba la forma de poder cumplir, independiente de que él no estuviera de acuerdo, yo hago lo que tengo que hacer. Tatnai era justamente un ejemplo de buen ciudadano, él cumplía la ley. Y a lo mejor no era conocedor de la palabra, pero él buscaba justamente hacer lo que era correcto. Y aquí lo vemos de manera tal que él actúa correctamente. Él actúa íntegramente. Él obedece al rey Darío y gracias a esa gestión finalmente en apenas 4 años se concluye lo que faltaba de la reconstrucción del templo. ¿Se acuerdan de la reconstrucción del templo? ¿Qué sucede cuando plantan las bases? Estaban los más viejos, los que habían visto el primer templo, y estaban los más jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la reacción de los más viejos? Llanto. Que este templo no era lo maravilloso que en algún momento fue. Este templo no era el que costó $5.000 millones como costó el primer templo. Mientras que los más jóvenes, bien, tenemos templo. Gracias, Señor, porque tenemos templo, porque podemos acercarnos a su presencia. Los versículos 13 al 15 nos recuerdan que aún en medio de los distintos desafíos que podamos estar viviendo, lo esencial siempre va a ser confiar en Dios. Para que su obra avance en nuestras vidas, para que su obra avance en tu vida,
Tú necesitas confiar en Dios. Tú no necesitas confiar en tu trabajo, tú no necesitas confiar a lo mejor en lo que en algún momento fue en el pasado. Oh, qué maravilloso pasado tuve. ¿Cómo quisiera ser el hombre de oración que fue en algún momento? ¿Cómo quisiera ser el hombre que cantaba? ¿Cómo quisiera ser la mujer que alababa y que levantaba mis manos y que, oh, lo sentía tan maravilloso? El Señor nos dice, no te fijes hacia atrás, confía en lo que yo estoy haciendo hoy en ti. A lo mejor hoy día tú estás apagado, a lo mejor hoy día tú estás, a lo mejor simplemente avanzando, pero el Señor te dice, mira, fue necesario destruir ese viejo templo que a lo mejor tú lo veías muy grande, muy millonario, muy maravilloso, para que tú hoy día puedas entender que la mejor base que tú puedes tener es confiar en mí. Es confiar en mí. Y a lo mejor nosotros podríamos decir, oye, pero es que, mira, en el texto dice que fue Tatnai el que cumplió la orden. Fue Darío el que llevaba las riendas de la situación. Es el mundo finalmente el que gobierna todas las cosas. Y depende del presidente, depende de la constitución, depende de los senadores, de las votaciones que vamos a tener ahora. Pero el Señor te dice no. Versículo 14 nos abre los ojos y nos dice, edificaron y terminaron. Fíjense lo que dice ahí. Terminaron, ¿por qué? Por orden del Dios de Israel. No dice por orden de Boris, no dice por orden de Kast, no dice por orden de algún presidente, de algún ministro. No, simplemente el Señor, es el Señor el que mueve los corazones. Nos asustamos tanto porque a lo mejor, hoy es que el presidente, es que es que a lo mejor el pastor, es que a lo mejor el encargado de obra, es que a lo mejor la denominación. Hijitos míos, soy yo, dice el Señor. ¿Acaso no recuerdan lo que yo les dije a través de las Escrituras? No depende del que quiere ni del que corre, sino de mí, que tengo misericordia de ustedes. No fue Ciro, no fue Darío, no fue Artajerjes, que fueron los reyes que gobernaban en ese entonces. Fue el Dios soberano, el mismo Dios que nos creó, el que nos ha sostenido a través del tiempo, el que se reveló a nosotros en una salsa ardiente cuando andábamos perdidos. El que pudo castigarnos justamente cuando nuestro pecado estaba presente e iba delante de nosotros. Pero el Señor nos perdonó. En lugar de odiarte, en lugar de destruirte, porque podía hacerlo. Así fue con Nadab y Abiú, por ejemplo. Pero en vez de odiarte, el Señor te abraza y te recibe nuevamente. Lo viejo pasó. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. No se trata de lo que tú eres hoy, sino de lo que tú eres en Cristo hoy. Ese es el Dios en quien confiamos. Ese es el Dios en quien tenemos que confiar. Y cuando nosotros confiamos en Él, entonces terminamos lo que empezamos. Hoy día nosotros muchas veces nos fijamos en, oh, es que yo tengo TDAH. Y es verdad, yo tengo TDAH. A lo mejor tienes trastorno estás dentro del trastorno del espectro autista, o dentro del espectro, perdón. A lo mejor hay otro tipo de trastorno en tu vida, no lo sé. Pero eso no te define. Solo Jesús te define, solo nuestro Señor te define, porque es Él el que puso las bases, es Él la piedra angular, es Él el que construye tu casa. Tú puedes hacer la casa más hermosa, más maravillosa, con vista al volcán, con vista al lago. ¡Oh, qué maravilloso! Pero si no es el Señor el que construye la casa de tu corazón, entonces va a ser destruido. Yo no sé qué dolor estás enfrentando el día de hoy. Yo no sé si a lo mejor vas a tener una respuesta inmediata a través de la predicación, a lo mejor van a pasar muchos años. No sé si a lo mejor estás en una batalla interminable que cómo quisieras terminarla, pero de algo que sí puedo estar seguro, es que si confías en Dios, si tomas tu medicamento de la confianza en el Señor todos los días y eres perseverante todos los días, la obra que el Señor comenzó en ti la va a terminar. De algo que sí estoy seguro, que incluso en medio del dolor, Él obra para tu bien. A diferencia de lo que nosotros podemos hacer, el Señor dice, si tú me pides un pan, yo no te voy a dar una piedra. De algo que sí estoy muy, muy seguro, es que si confías en Él, aun cuando todo parezca imposible, Dios va a cumplir su voluntad en ti. Porque cuando hacemos la voluntad del Señor, ninguna oposición humana
puede detener la obra de Dios. Eso es lo primero. Aún más ustedes que están en una plantación, confíen en el Señor. Él hará cosas maravillosas y cosas grandes si tú confías en Él. Pero el segundo medicamento que les quiero recomendar en este día, vayan anotando porque si no anotan, recuerden, a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana tienen que tomar el medicamento de la unidad. Versículos del 16 al 18. El versículo 16 nos presenta una tradición que nosotros como presbiterianos, para los que venimos de iglesia presbiteriana antigua, ¿cierto?, hemos mantenido a lo largo de los años. ¿Son todos presbiterianos aquí o no? ¿Sí? O a lo mejor se criaron en una iglesia presbiteriana, o a lo mejor son nuevos, no lo sé. Bueno, nosotros tenemos una tradición clásica. Cuando se construye un templo, ¿qué hacemos? Lo dedicamos al Señor, ¿cierto? Dedicamos ese templo al Señor, no porque a lo mejor sea un edificio santo y ahora a lo mejor tú no vas a poder bailar cueca dentro de ese edificio. No piensen en eso no es bíblico, ¿ya? La Biblia nos muestra que ellos podían hacer cosas maravillosas, de entregárselas al Señor, pero era eso, era entregársele la obra al Señor nomás. Ahora, ¿a qué quiero ir con esto? Es que los lugares son mutables, ¿cierto? El lugar puede cambiar. Nosotros en algún momento en la Iglesia Presbiteriana de Chile tuvimos una obra muy antigua en Parral. ¿Conocen Parral? Yo no conozco Parral. Pero sé que había una iglesia en el lugar. He visto fotos. Era una iglesia en un terreno grande, una iglesia no tan grande el edificio, pero bonito. Ahora, ¿qué pasó? Año 2010, terremoto, se cayó. El edificio que habían dedicado al Señor se cayó. ¿Qué pasó con la iglesia? Adivinen. Desapareció. ¿Qué pasó? No que habíamos entregado el lugar al Señor y habíamos dedicado nuestro corazón a darle y adorarle solamente a Él. El sentido de dedicar un espacio a la adoración de Dios no radica en que este lugar sea distinto a una plaza, a una casa. La diferencia está en lo que ocurre dentro de ese edificio. La diferencia está en lo que ocurre dentro de ese espacio físico. Cuando nosotros entramos y somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Tú puedes venir todos los domingos a la iglesia, puedes participar en los momentos de oración, estar en los estudios bíblicos. Gracias, Señor. Una de las cosas que más yo amo de la iglesia presbiteriana son los estudios bíblicos, porque son teológicos, prácticos, porque llenan tu cabeza. Pero no sirve de nada si tu corazón no está con el Señor, pero también con tu prójimo. Por eso había un pastor muy antiguo que nos recordaba y nos decía, recuerden siempre la cruz, porque tu relación es con Dios y con tu prójimo. Tu relación es vertical con el Señor, siempre. Y la cruz siempre es más larga, sí, ¿cierto? Pero también tiene un ancho. Y ese ancho tiene que alcanzar a tu prójimo. Generalmente en las iglesias presbiterianas tenemos el logo, ¿cierto?, de la cruz con el circulito, que es la cruz celta. Ese circulito siempre nos recuerda que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Porque todas nuestras partes están unidas en Cristo Jesús. Y así ocurrió con los judíos. Ellos terminaron el templo en el 6º año del rey Darío, ofrecieron sacrificio a Dios y fíjense, la celebración no se hizo en las casas particulares. La celebración no fue como, oye, ya ahora cada uno a su casa porque ya listo, lo entregamos. La celebración no fue en fundaciones extranjeras. La celebración no fue en empresas, a lo mejor que estaban en alguna parte de Jerusalén o de Judea, sino que la celebración fue en unidad en la dedicación del templo. Aquí ya no vemos un reino dividido, ¿cierto? Como pasó en el pasado, reino del norte, reino del sur, estaba el reino de Israel y el reino de Judá, sino que ahora vemos un solo pueblo. Ahora vemos a un solo pueblo presentarse delante del Señor para ofrecer sacrificio delante de Él. Y hay un detalle muy interesante que me gustaría hacer notar. Primero, ¿cuál era la base de la presencia del Señor en el templo? El arca del pacto, ¿cierto? Pero recordemos que el arca del pacto había sido robado. Ya no estaba. ¿Cuántos animales sacrificó Salomón en el primer templo?
142.000 animales, imagínense. ¿Y ahora cuánto estaban sacrificando? 712. Qué austero. Un gobierno austero, sí. Los sacerdotes y los levitas en el templo anterior los separaban desde muy pequeños. De hecho, de ahí viene la idea de los monaguillos, que después los tomaron la Iglesia Católica. Desde muy pequeños los separaban, los apartaban y los criaban para que ellos puedan ser santos en el templo y ofrecer sacrificio. Pero ahora, ¿qué pasaba? Los sacerdotes que eran simplemente de la familia, eran de apellido levita, pongámosle, todos los levitas finalmente fueron separados en algún momento de su vida. No eran tan santos como se esperaba que fuesen. Y aún así, dice el texto que lo que ofrecieron a Dios fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque lo hicieron con un corazón dedicado a Él. Lo hicieron con un corazón como uno solo. Hermanos, no se trata de la cantidad de cosas que tú puedas entregar al Señor. No se trata de la gran ofrenda que tú puedas dar. No se trata del trabajo que tú puedas ofrecer. Disculpando, no quiero que ustedes dejen de servir, sirvan todo lo que puedan. Pero no se trata de todo lo que tú te esfuerzas y lo que tu hermano no se esfuerza. No se trata del tiempo que tú dedicas. Se trata del cómo tú estás siendo uno delante de la presencia del Señor. Se trata de lo que tú puedes ser con tu hermano, con el de al lado, cómo lo puedes ayudar, cómo puedes estar con él, cómo puedes ofrecer junto a él sacrificio delante del Señor. Y yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo con tu hermano hoy? ¿Estás llevando a tu hermano a Cristo? ¿Estás llevando a tu hermana a Cristo? ¿Estás acompañando al nuevo? ¿Estás tú como nuevo que estás más ferviente en el Evangelio? ¿Estás acompañando al más antiguo? Porque créanme, cuando pasa el largo tiempo, a veces tu fuego se apaga y necesitas ser encendido. Y a veces los que son más nuevos pueden ayudarte en eso. Hermanos, es el Señor el que hace la obra en ti. Es el Señor el que ofreció un sacrificio único y sin igual. A Dios no le interesa el edificio donde tú adoras, no le interesa la ropa que tú usas, no le interesa la cantidad de animales que podían ellos ofrecer como ritual. Lo que verdaderamente le interesa al Señor es el corazón con que tú dispones tu obra y lo que tú estás dispuesto a hacer. Y Jesucristo lo dijo, hermanos, yo no vengo a eliminar la ley de Dios. Yo vengo a resumir la ley de Dios para que lo recuerdes siempre. Primero, ama a tu prójimo ama a Dios por sobre todas las cosas. Ama al Señor por sobre todas las cosas, por sobre ti mismo incluso. Pero en ninguna parte dice, no, ahora tú vienes a la iglesia por Dios. La palabra dice, sí, vienes por Dios, pero también ama a tu prójimo, como a ti mismo. Porque el Señor presupone que tú ya te amas demasiado. El Señor te conoce, el Señor me conoce y sabe que yo me amo demasiado. Puta, que soy charcha, perdón, disculpando la expresión. Yo soy un charcha. Porque me amo demasiado a mí mismo. Cuando yo estoy triste, ¿qué hago? Me encierro, me alejo, me aparto. En vez de ir, hermanos, ¿sabes que estoy pasando por esto? Porque no quiero quedar mal con el otro. Porque no soy capaz de mostrar quién soy verdaderamente. Si nosotros como cristianos no ofrecemos un corazón sincero y dispuesto, algo no está bien, hermano, y debe cambiar. O te unes a la voluntad de Dios para su iglesia, o retrasas lo que Dios podría estar haciendo en medio nuestro. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas denominaciones en Chile, en el mundo? Por culpa del pecado. El Señor los va a usar igual. Va a usar el IPCH, que está ¿a cuánto? ¿2 cuadras? ¿1 cuadra? ¿Cómo va a usar a la IPA? Va a usar a la Iglesia Asamblea de Dios que predica el Evangelio. No sé si predicarán el Evangelio bien, pero bueno. A la Unión de Centros Bíblicos. Pero hermanos, el Señor los va a usar igual. Somos hermanos en Cristo, aprendamos a ser uno delante de Él. ¿Cuál era el detalle que dijo Jesucristo por el cual ustedes van a ser reconocidos como discípulos de Dios? Porque se aman. ¿Tú podrías decir que ama al que está al lado tuyo? Podría ser más fácil porque es tu esposa, no lo sé. Pero al que está atrás tuyo, o al que está delante tuyo, o el que está en la
a media cuadra, a 2 cuadras. Hermanos, el Señor está hablando a tu corazón. No hagas oídos sordos a lo que Él es capaz de hacer. Y aquí es donde entra la segunda medicina o la segunda parte de la medicina espiritual, porque las medicinas no funcionan solas. Yo tengo sinusitis. ¿Y el médico qué me recomienda? Primero, un naproxeno para el dolor de cabeza, porque una jaqueca impresionante. Segundo, loratadina para la alergia, para poder respirar bien. Y tercero, una mometasona para prevenir la inflamación de las fosas nasales, ¿cierto? Si tú usas todas las medicinas que el Señor te está entregando, la medicina de la confianza, la medicina de la unidad y la medicina del gozo, entonces verdaderamente vas a poder vivir delante de la presencia del Señor. Es por eso que viene la tercera medicina, que es gozarte en el Señor. Versículos del 19 al 22. Cuando decimos amar a Dios, pero actuamos según lo que creemos mejor, sin considerar lo que Él ha demandado, no estamos privando del verdadero gozo cristiano. Eso fue lo que ocurrió con Israel, pues. Tuvieron la oportunidad de reconstruir el templo. Tuvieron la oportunidad de volver a la adoración. Una de las marcas de la iglesia verdadera, ¿cuál es? La adoración. No se dejen llevar, hermanos. Aquí no vienes y adoras como tú quieres. La Biblia dice que el Señor se agrada en una adoración que Él ha mandado. Así que ahí les dejo la curiosidad, estúdienlo, conversen con su encargado de obra. Pero eso fue lo que ocurrió con Israel. Ellos tuvieron la tremenda oportunidad de adorar al verdadero Señor. No era Buda, no era, no sé, Zaratustra, no tengo idea. No eran esos dioses paganos que estaban por fuera y que a lo mejor eran dioses que se valían de algo que tú pudieses hacer, sino que el Dios de todo dijo, tú, querubín de las Mercedes, ven aquí y adórame a mí. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio más grande es poder alabar al Señor! ¡Qué privilegio más grande es, en nuestro contexto, celebrar el nombre del Señor! ¡Qué privilegio! Nosotros en muchas ocasiones hemos orado por la iglesia perseguida. Me imagino que ustedes igual lo han hecho en algún momento. Si ustedes siguen a Puerta Abierta o a Voz de los Mártires, se van a encontrar con un listado gigantesco de personas que mueren todos los días. De iglesias que son asesinadas porque no pueden alabar libremente al Señor. Y ustedes pueden hacerlo. Gracias al Señor. El pueblo de Israel tuvo la oportunidad de recibir al profeta Ageo y al profeta Zacarías para alabar al Señor. Gracias a Dios porque ahora tenemos templo. Gracias a Dios porque ahora tenemos la posibilidad de alabar al Señor. Pero aún así siguieron en su porfía. ¿Y saben por qué el Señor mandó a los profetas? Me gustaría que pudiesen buscar Ageo, el profeta Ageo, capítulo 1, versículo 6. Dice así: siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, se le va la plata. Versículo 9. Buscan mucho, hallan poco. Se encierran en casa y yo los voy a disipar en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Lo que hacía el pueblo de Israel era tener casas de adobe, ¿cierto? O estas casas, bueno, hace poco el hermano Pablo predicó acerca de que Jesucristo estaba predicando el Evangelio y unos amigos van y rompen la casa de adobe y imagínense la desesperación. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Iba, construía, imagínense esto, y los pilares como eran de adobe, ellos los embellecían. Se gastaban un dineral simplemente para ponerle unos cuantos cuadritos, en vez de preocuparse que habían cosas más relevantes en ese momento. Ellos se preocupaban de obtener dinero, de guardarlo en sus bolsillos, de acumular riquezas, en vez de apoyar al que lo necesitaba. No estoy hablando de comunismo, hermanos.
Que quede claro. No estoy hablando de posición política, estoy hablando de tú como cristiano. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha entregado? Te estoy diciendo, tú que tienes un trabajo, tú que tienes la posibilidad de apoyar a otros, ¿qué estás haciendo con esto? Pero la historia no termina ahí. Apenas terminaron el templo, lo dedicaron a Dios y el texto nos dice inmediatamente que celebraron la Pascua. Versículo 19. ¿Y por qué la Pascua? ¿Se acuerdan de qué trataba la Pascua? La Pascua era la celebración de cuando el pueblo fue liberado de Egipto, ¿cierto? ¿Y qué tenían que hacer ellos? Matar un cordero, sacarle la sangre al cordero. Si tu vecino no tenía un corderito, porque era pobre, compartir con él, agarrar quizás lana del cordero, no sé esa parte, me pierdo en la historia. Imagínense con lana, pintar los dinteles de las puertas y recordar que la sangre del cordero protege tu hogar. Esa era la celebración de la Pascua. Duraba una semana. El pasaje nos muestra que los sacrificios tenían un propósito, que era la purificación personal y la purificación congregacional. Era necesaria la sangre de un cordero para que tú pudieses ser limpio. La construcción del templo no tenía sentido si no estaba acompañada de una entrega sincera y profunda. Lo maravilloso es que todos fueron invitados. El versículo 19 nos enseña que todos podían celebrar las bondades del Señor y el pueblo se alegró porque Dios mismo los alegró. Versículo 22. ¿Qué nos dice el versículo 22? Dice, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y levaduras 7 días. Y lo que sigue es maravilloso, porque Jehová los había alegrado. ¿De dónde proviene tu alegría? ¿Proviene del descanso que puedas tener el día domingo después del culto? ¿Proviene de la risa que puedas tener al ver a lo mejor a las flores vestidas en una fiesta? ¿Proviene de Thor? ¿De dónde proviene tu verdadera alegría? Tu alegría proviene del Señor. Tu verdadera alegría proviene del Señor. Alabadle, dice el capítulo 117 de los Salmos. Alábele porque Él es bueno. Alabadle porque Él ha engrandecido su misericordia para todos, para con todos, para con todo el mundo. Alábenle al Señor, alégrense. Qué hermoso recordar que el Señor nos da un gozo único. Tú no necesitas hacer nada. Tú no necesitas ni siquiera, tener una casa en un campo maravilloso. No te digo que no lo puedas tener. Gracias, Señor, si lo tienes, ¿cierto? Pero tu gozo no viene de ahí. Tu gozo viene simplemente de aquel que se dio por ti. A nosotros no nos gusta mucho recordar el pasado. Pero el Señor nos dice, si tú miras el pasado, mira la cruz. Si tú miras el pasado, mira aquel que se entregó por ti. Si tú miras el pasado, mira aquel que se dio por ti. Si tú miras el pasado, mira aquel que derramó toda su sangre por ti. Si tú miras el pasado, mira aquel que es capaz de construir un nuevo templo. Y ese templo es capaz de reconstruirlo en el tercer día, cuando Él resucita y asciende a los cielos y se sienta en su trono. Ese Señor es el Señor que te ha salvado a ti y que te ha perdonado a ti. Dime que eso no es motivo de alegría. Dime que eso no es motivo de alegría. Hermanos, un cordero sin mancha, un cordero perfecto, un cordero que no muere por obligación, sino por amor. Un cordero que se entrega una vez y para siempre. Un cordero que no necesita morir todos los días. Que no necesita entregarse cada domingo, sino un cordero que simplemente muere una vez y perdona todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Díganme que no es maravilloso ese Señor. Díganme que no es motivo de gozo alabar a mi Cristo. Ese Señor es el que te habla el día de hoy. Confía en Él, porque Él se ha entregado por ti. Únete en Él, porque Él no murió solo por ti, murió por todos los que estamos aquí. Y una multitud infinita, dice el texto bíblico, que es como la arena del mar, que es incontable. Como las estrellas de los cielos, que yo no las alcanzo a contar. Estoy contando, después me pierdo. ¿Dónde iba? El Señor salva a una multitud de personas, pero no las salva como un puñado de personas que las agarra y las deja aquí, sino que dice, yo te escogí a ti, Pablo.
porque te amé desde antes de la fundación del mundo. A ti, Trini. Y así, con cada uno de ustedes, ¿acaso, te pregunto de nuevo, acaso no es motivo de gozo? El Señor permitió que ellos terminaran el templo, que ellos pudiesen alabar y ofrecer sacrificio en ese templo. El Señor da gozo. Y para finalizar, yo quiero que de manera práctica tú puedas tomar estos medicamentos. A lo mejor tú puedes encontrar otras formas de practicarlo. Pero primero, si vas a tomar el medicamento del gozo, yo te quiero invitar a que lo hagas con tu Biblia. ¿Sabes dónde puedes conocer más al Señor? En tu Biblia. La palabra de Dios, inerrante, infalible, verdadera. El segundo medicamento, la unidad. ¿Sabes dónde puedes encontrar unidad? Orando con el que está fuera de tu casa. Con la familia es un poco más fácil, a pesar de que a veces tomamos más en cuenta los que están afuera que los que están adentro. Pero ora. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? ¿Por qué estás enojado? A lo mejor no sabes orar. Abre tu corazón. ¿Sabes qué? Soy un miserable. Y el tercer medicamento, el gozo. Si tú te quieres gozar, comparte y escucha las maravillas de Dios. Comparte las maravillas que el Señor ha hecho contigo. La Biblia dice que aquel que es verdadero cristiano se va a alegrar contigo. Gócense con los que se gozan. Por eso, hermanos, yo te quiero dejar este desafío, que tú confíes en Dios, que tú te unas con tus hermanos y que tú te goces en Cristo Jesús como Señor, como Salvador, como dador de la vida. Amén. Te quiero invitar a orar y que el Señor cale a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, perdónanos, Señor, si no somos fieles a ti. Perdónanos, Señor, si no somos capaces de ofrecernos correctamente. Si no podemos entregarnos como sacrificio vivo delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, si es que no somos capaces de hablar quiénes somos, Señor. Hay tantos pecados en nuestros corazones y delante mismo leíamos. Confiesen sus pecados los unos con los otros. Señor, aquí no somos mejores. Los pastores somos asquerosamente pecadores, Señor. Un miembro de la congregación es asquerosamente pecador. Pero tenemos algo asombroso en nuestra vida, que es un maravilloso Salvador. Hoy día yo ya no soy un hombre que camina en vergüenza, porque Dios me ha perdonado. Y esa verdad, Señor, nos da gozo. Esa verdad nos da confianza en que hay un Dios maravilloso que nos hace caminar por sendas de justicia, por amor a su nombre. Que nos hace unirnos con otros pecadores. Eres pecador, yo también. Gracias, Señor, porque hoy día somos perdonados. Señor, usted ha hecho grandes maravillas en nuestra vida. Que podamos seguirlo haciendo. Por favor, Señor, no permita que nosotros seamos como un cristiano que se esconde, que esconde su luz, Señor, debajo de la cama, sino que podamos ubicarnos en una montaña y clamar las verdades de Jesucristo. Y que cuando terminemos el templo, no nos gloriemos, sino que podamos decir grandes cosas ha hecho el Señor. Bendíganos, Señor, porque lo necesitamos. Bendiga esta iglesia, Señor, porque lo necesitan. Bendiga a sus miembros, porque lo necesitan. Ponga de su Espíritu Santo, Señor. Y como recién decíamos, nosotros no le pedimos un pan, le pedimos que nos dé de su Espíritu Santo. Y usted, como un buen Padre, nos lo da. Llénenos del Espíritu Santo para hablar con denuedo la verdad del Evangelio. Le pedimos esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.